Va, me dice ahorita, solo vamos a empezar ahorita y luego me dice. Entonces, hay aquí un pensamiento que escribí en el pizarrón para ustedes. Por favor, necesito que le pongan atención. El tema es la sesión 11, el módulo 2, el núcleo doctrinal del Evangelio. Entonces, vean algo que Benedicto XVI, siendo papa, dice en Aparecida. Pongan atención a esto, por favor. No se comienza, aquí está escrito en el pizarrón, no se comienza a ser cristiano, oigan bien, por una decisión ética. Necesito que entiendan eso y me digan qué es una decisión ética. Una gran idea. Necesito que me digan qué es una gran idea. Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Tiene que ver con el tema de la brújula, del mundo y de Cristo, que ustedes tuvieron de Fray Nelson. Tiene que ver con esto, el núcleo del mensaje y la propuesta que Jesús hace, ¿verdad? Y conectado con lo que dice Benedicto XVI. El cristianismo no es una doctrina, no es una religión, no es una moral, no es eso, ¿verdad? Una religión, una moral, una doctrina, sino una persona. Entonces, cristiano es quien ha tenido el encuentro personal con esa persona. Eso es un cristiano. Entonces, el núcleo del evangelio, el núcleo de la enseñanza del evangelio, tiene que ir en esa línea. ¿Cómo lo comprenden? Allá en San Juan, ¿cómo comprenden esa referencia que hace el Papa Benedicto XVI? A ver. Decía el núcleo de la ética, Yo creo ¿no? que tienen apagado el micrófono porque no les escucho. Lo tienen apagado. Ahí, ahorita está. Ahora Ajá. sí. No, no les escucho. Otra vez. Ay. Ustedes sí me escuchan. Háganme así con el dedito. Ok. Ellas sí me escuchan, yo no les escucho. Bueno, entonces ustedes, por favor, díganme. ¿Ah? Aló. A ver, hablen, a ver. Ahora sí no se escucha. No, no se les escucha. Pero en la sesión de antes se nos escuchaba. No se movió nada. Hablen, por favor. Si no se escucha, no. No se les escucha. Ok, mejor dejémoslo así, no va a ser que nos quedemos sin internet otra vez. Bueno, no les escucho y ya probamos aquí y no se puede. Entonces, para no quedarnos sin conexión, vamos a continuar. A ver, comentarios aquí de esto que escribimos en el pizarrón y que les acabo de leer. No se comienza a ser cristiano por una decisión. O sea, voy a ser católico, voy a ser cristiano. No es una decisión. Me voy a bautizar. No es una decisión. Sino, dice, por una decisión ética, o sea, quiero ser mejor persona, voy a ser cristiano para ver si soy mejor persona. O como dicen los otros movimientos cristianos, yo me pasé a Casa de Dios o a otro movimiento, porque ahí dicen que ahí encontraron a Cristo, que en la Iglesia Católica no lo encontraron. ¿Qué les parece a ustedes? Imagínense. Bueno, entonces dice que no es por una decisión ética o una gran idea. Una gran idea es como una filosofía, un gran pensamiento, una gran ocurrencia que yo tenga, ¿verdad?
sino por el encuentro con un acontecimiento. Mire qué importante esa palabra. Jesús no solamente es una persona, es un acontecimiento, es algo que acontece, que pasa en nuestras vidas, algo que tiene realidad en la vida. No solo se trata de decir, sí, yo creo en la resurrección, está vivo, yupi, hurra, y aplausos, está vivo, resucitó. No, eso tiene que ser un acontecimiento, ese viviente tiene que estar presente, tiene que relacionarse en mi historia, en mi vida, ¿verdad? Es un acontecimiento, algo que acontece, algo que se realiza en mi propia historia, ¿verdad? Entonces, es ese acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. O sea, decíamos en la otra sesión que Jesús fue recordado como buena noticia. Entonces, le dio un nuevo horizonte a quienes le iban a escuchar, sino porque la gente lo seguía. Les daba un nuevo horizonte, una nueva perspectiva. Su mensaje daba esperanza. Por eso cuando las personas dicen que la vida cada día está peor, que esto se tiene que acabar, que ya Dios está cansado, pues ese no es el mensaje, ¿verdad? El mensaje siempre tiene esperanza, siempre tiene un sentido de una nueva realidad, sino porque leemos el domingo en este tiempo Apocalipsis, porque ese cordero degollado, o sea, lo degollaron, o sea, está muerto, pero está de pie, está vivo, lo mataron, pero está vivo, ¿verdad? Entonces, ese es un motivo de esperanza porque el mayor límite que puede tener la humanidad es la muerte. Jesús venció la muerte. Pero no es un acontecimiento que lo vamos a disfrutar como alguien que lo vivió hace 2000 años y bueno, nosotros nos quedamos con eso y eso es creer, ¿no? Eso es esperanzador, dice Pablo, porque si Él, que es la cabeza, ya regresó al Padre, nosotros que somos sus miembros, su cuerpo, ¿verdad? Cada uno, aunque sea una parte de una uñita, aunque sea una ceja, una pestaña, aunque sea, pero aunque sea eso, vamos a regresar al Padre, porque Él regresó primero, que es la cabeza. Entonces, ese es un acontecimiento que está sucediendo en nuestra vida. No es una idea, no es una filosofía. Por eso dicen, a veces dicen las personas, el cristianismo es un ideal. ¿Han oído eso? Es un ideal de vida. No, no es un ideal de vida. Un ideal es una idea. Y en Jesús no se quedó como idea. Lo llevó hasta su última consecuencia, que es dar la vida. Entonces, en nosotros, pues nosotros vamos en el proceso y vamos caminando en ese camino con Él. Entonces, esta sesión es eso. Entonces dice, el cristianismo no es una religión, oigan ustedes, no es una religión, no es una doctrina, no es una moral, sino es una persona. O sea, ser cristiano es tener el encuentro con esa persona. Hay personas que son muy correctas y no son cristianas. O sea, son correctas, sumamente correctas, pero no creen en Cristo, ni Él les aporta nada a su vida. Incluso utilizan la palabra, para mí no es relevante, o sea, no es importante. Cristo no es importante para mí, dice mucha gente, ¿verdad? No se necesita a Cristo para ser una persona correcta, dicen otras. Se puede ser muy correcto sin ser cristiano, dice mucha gente. Otra gente, por ejemplo, es filántropa. ¿Qué quiere decir filántropa? Que da todo su dinero, sus casas, todo, por ejemplo, por salvar a las tortugas, por ejemplo, por darle una casa a los perritos de la calle, por ejemplo. Porque el razonamiento es este. Dicen, los seres humanos tienen papá y mamá y si sus papás son irresponsables, ellos pues
es culpa de los papás. Pero los animalitos son indefensos, no tienen a nadie. No hay nadie que les dé comer, no hay nadie que les dé de beber, no hay nadie que los cobije. Ellos son indefensos. Entonces les voy a dejar mi casa, les voy a dejar mi herencia. Hay gente que hace eso y se llama filántropos, ¿verdad? Y es que aman mucho a esos animales, ¿verdad? A las tortugas, a las ballenas, a todos los animales que ustedes quieran. Entonces, eso es filantropía. No se necesita ser cristiano para despojarse de todo y darlo a una causa. Bueno, pues entonces ya ven ustedes dónde está ahí la falla, ¿verdad? Porque, como decía yo en algún lugar, bueno, sí es bueno apoyar a los animales, ser sensible también con la naturaleza, pero Dios no se encarnó en un perrito, en un gatito, en una ballena, no, es en un ser humano, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen un pensamiento confuso porque consideran a ese animalito más valioso que a una persona. Se preocupan por la vida de un perrito, de un gatito, de una ballena, de una tortuga y pueden abortar a un bebé. Hay una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Son tan sensibles con la naturaleza, con una plantita, con un animalito, pero estas mismas personas están a favor del aborto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ese es el problema. Volvemos otra vez al GPS, al Waze, ¿qué es lo que me orienta, verdad? Claro, Dios es fuente de todo tipo de vida, de todo cuanto existe. Él es la fuente, el origen. Pero se encarnó, ¿en qué se encarnó? En un ser humano. Y él dijo de que las instituciones están hechas, son medios para ayudar al ser humano. Cuando él dice que el sábado no es mayor que el hombre, que el hombre no se hizo para darle un culto al sábado, sino el sábado está para ayudar al ser humano, ¿verdad? Cualquier otra institución, sea el templo, sea la ley, está para ayudar al ser humano. O sea, el centro es el ser humano. Pero ahora, por ejemplo, se piensa que el ser humano, pues es traicionero, es malagradecido. En cambio, los perritos son tan agradecidos, los gatitos son tan bonitos. Y dice, nunca una mascota le muerde la mano al que le da de comer. Eso no lo hacen los animalitos, pero el ser humano sí lo hace. Y entonces las personas, pues su lógica humana dice, bueno, mejor ayudamos a los gatitos, a los perritos y a todos ellos indefensos, pero el ser humano no, porque es traicionero. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, allá en San Juan. Ah, es que no las escucho, no pueden hablar. Bueno, entonces, a ver aquí entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esa idea? Esa idea es una idea general. Por eso, ser cristiano no es una buena idea. Ni es una doctrina, ni es una religión. Sino que es encontrarse con esta persona. Y entonces tenemos ese tema que vimos anteriormente de Zaqueo, ¿verdad? Como al encuentro con esa persona hay un cambio, hay un giro. ¿Qué opinan? ¿Hay opiniones o no hay opiniones? En el caso de, digamos, es cierto, querer a los animales, darle todo lo que ellos necesitan, pero digamos, ese hecho tampoco iba a andar con él todo el tiempo encima de mí, chillando, sino que darle comida, su tiempo que ellos quieren, pero también, digamos, al ser humano, darle lo mejor también. No solo dedicarse uno al animal, porque son cosas que nosotros como
como hijos de Dios que somos, merecemos lo más. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios se encarna en un ser humano y la revelación es esa, ¿verdad? Que somos hijos por méritos de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese núcleo del evangelio, tenemos que irlo descifrando, ¿verdad? No es cualquier cosa. Se fijan que ahora a los perritos les ponen chumpitas, pañales les ponen, Gótex les ponen a las perritas, sí, de veras, Sí, sí, para que no vayan manchando en todos lados y se suban a los muebles, de veras. ¿Millones? Ahí van ellas con su calzoncito. Pero son animalitos. Voy a ver. Es cuando están en drama. Cuando se les llama que están en drama, es cuando llaman a los machos. Como unos... dependiendo del tamaño. Quiere humanizarlos, pero no se puede. Ahora las parejas que se casan prefieren un perrito que un niño. Porque es más fácil. No, hombre. Sí, son como calzoncitos, sí, y tienen un hoyo para la cola. No, hombre, de veras. El animal no le va a ayudar, si uno se enferma, no le va a ayudar el animal a uno. En cambio, el ser humano, cualquier, aunque sea un vasito de agua, le lleva a uno. Ajá. Pero el animal no. No, y fíjense ustedes de que uno quiere a los animalitos. El año pasado, justamente en mayo, el 17 de mayo, que yo decía que el 17 de mayo era importante, y ahorita me estoy acordando por qué, porque se murió el perrito que teníamos en la casa, y ya tenía 14 años. Pero fíjense ustedes que fue interesante porque yo había llamado al veterinario para que lo viera y él me dijo, mira, ya está viejito, me dice, está perdiendo la vista, tiene un poco congestionados sus pulmones. Estábamos en el mero COVID, ¿verdad? El año pasado, en mayo. Entonces me dijo, pues solo hay que darle pues vitaminas y bueno, pasó. Y bueno, se le hizo eso. De pronto, ese 17 de mayo que cayó sábado, resulta que yo oí que él dormía en las partes de las gradas y luego había como una terraza que salía él para hacer sus necesidades. Y entonces yo oí que se levantó. Yo estaba dormida, era la 1 de la mañana, y yo oí que se levantó. Y entonces prendí la luz porque dije, está perdiendo la vista, se puede caer. O sea, estaba pendiente, ¿verdad? Se puede caer, no ve bien, le voy a prender la luz para que mire. Y cuando prendí la luz, el perrito me vio de una manera totalmente que yo le dije a mi hijo, está enfermo, le dije, y algo le está pasando ahorita. Y entonces mi hijo se levantó, lo cargó, lo llevó a la cama y ya no estaba respirando bien. Entonces me dijo, está malo, me dijo, no puede respirar. Entonces busquemos un sanatorio o un hospital de perritos que lo vean qué es. Y buscamos a la 1 de la mañana, imagínense ustedes, sábado. Y buscamos y todo. Y luego pues me dijeron que había uno por la Universidad de San Carlos y agarramos camino para allá, ¿verdad? A la 1 de la mañana. Entonces fuimos y en el camino cuando lo cargaron, yo ya no lo oí. Y yo dije, para subirlo al carro. Entonces yo dije, ay, ya se murió. Y todavía mi hijo siguió, llegamos hasta allá, hasta el hospitalito de perros. Y entonces yo dije, yo creo que se murió porque ya no lo oigo. Y entonces lo vio el doctor y dijo, sí, ya se murió. Bueno, pues se hizo lo que se necesitaba, se hizo y dijo mi hijo, ¿y ahora qué? Pues se puede incinerar. Bueno, pues incinerar. Ahí andamos con una cajita. Ahí están sus restos. Bueno, pues se hizo, regresamos a la casa, tristes, lloramos, tomamos café, recordamos cuando llegó bebé, lo recordamos todo así, hasta las 5 de la mañana, ya nos fuimos a acostar
Pero ¿Por fíjense qué? Hablando de herejía. así, No, bonita. pon el audio, Porque quiero mi hijo me oír. decía luego, ¿Es ¿y herejía? cómo te diste Ay, se cuenta fue. No. que estaba enfermo? Tal vez No aquí. sé, me miró de una manera rara. Ay, le pero se dije, está riendo. nunca me había ¿Ves? visto así. Y yo ¿Por qué como lo que le quitaste? entendí. Yo no Ponele hice. ahí. Bueno, se despidió y todo, y murió en los brazos de mi hijo, ¿verdad? Que era perrito de él. Ay. Entonces digo yo, pues está bien eso. Está bien, hay un cariño, hay un cuidado, hay una tristeza, pero ya está ahí, ¿verdad? Ya es un animalito que uno se encariña, perfecto, pero ya está ahí. Ya luego decía yo, ¿no quieres otro perrito? Le decía a mi hijo. No, todavía no es el tiempo, decía. Pasó un duelo de 1 año y en febrero de este año ya tenemos otro perrito. Bueno, entonces este nos lo regalaron y era así, una bolita blanca de este tamaño. Ahora es así, pero sigue siendo bebé porque tiene 5 meses, pero creció de este tamaño de grandote. Y lo peor es que cuando yo estoy dando clases, llega con la pelota, así, ponen las piernas para que yo juegue con él, con ella, porque es mujer. Entonces me la pone y yo no tengo tiempo porque estoy dando clases. Entonces viene y hace berrinche. Primero me mueve, así como estoy sentada, tengo una lonjita aquí en mi panza y ¡pum! Me la agarra. Y yo no, y me agarra la lonja. Y luego, pero así cabal la pesca, así cabal. ¡Ah, que me duele! Le digo. Y yo dando clases, ¿verdad? Entonces empieza a quejarse y empieza a hablar así, porque yo no quiero jugar. Y cuando dijo, no, le digo, déjeme pasar. Se tira en el suelo y se queda así toda plaza. Era simpática. Son muy lindos, pero son animalitos, ¿verdad? Y nunca pueden sustituir a un ser humano. Son preciosos, acompañan y todo lo que ustedes quieren. Bueno, pero nosotros cada especie tiene su lugar, ¿verdad? Tiene su lugar, tiene la forma de apreciarlos, son criaturas de Dios, son creación, por supuesto, hay que cuidarlas, hay que defenderlas, ¿verdad? A mí también me da risa a veces los perritos que andan en la calle, porque hay uno que vive en una esquina, ahí vive. Y entonces cuando uno va en el carro, a media calle, ahí está. Y ahí hace sus necesidades y para que ustedes parece que es estreñido. Y le cuesta, y los carros parados, esperando que haga su necesidad y nadie pasa. Y él ahí haciendo sus esfuerzos. Ay, digo yo, me hace gracia ver a esos animalitos, porque, pero lo importante es, todos los carros paran, nadie pasa ni le pitan. Ahí todos esperando que pase. Ahora imagínense que fuera una persona, le tiran el carro encima. De Jesús ni durmiendo. No. Lo diferente. Bueno, pues esta era la parte amena de la sesión, para que ustedes vieran cómo es la vida y cómo se va orientando. Bueno, pues vean ustedes que la introducción nos presenta básicamente varias ideas. Vean esto, ¿cuál es la dinámica? Dice aquí, hay un apostolado de los gedeones. ¿Han oído ustedes ese nombre? Los gedeones. Son las personas que dejan en los hoteles, en cualquier lugar, nuevos testamentos para que la gente los lea. ¿Qué opinan ustedes de eso? Es un apostolado. Van repartiendo nuevos testamentos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de eso? ¿Bueno, malo? ¿Qué opinan? Bueno, como hoy están muy difíciles de platicar ustedes, pero oigan lo que dice San Pablo. Dice, al fin y al cabo, hipócrita o sinceramente, Cristo es anunciado. Al menos yo sí veía mucho eso en mi lugar, de diferentes y repartían para ellos. Y pues las personas, más que todo, como era un parquecito
y se ponían a repartir y eso lo agarraban un ratito, lo dejaban pendientes, ¿verdad? O debajo de las sillas, o apuñalan los dedos, solo lo agarraban por agarrar. Por educación, digamos. Lo agarraban por educación, pero no les interesaba, ¿verdad? Ahora, las personas que lo hacen, las personas que hacen eso, que dejan los Nuevos Testamentos, porque casi siempre solo es Nuevo Testamento, no va toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, que lo hacen, pues unos lo harán con verdadero sentido, otros hay un tema ahí de superstición. Porque aún en el catolicismo hay eso. Ustedes han visto que antes salió esa Biblia que era más que todo una Biblia como de adorno, que la gente tiene en sus casas, que la abren y que le ponen hasta una candela, no sé, y la tienen ahí en su casa, pero nunca la leen. Está ahí abierta y está en la sala y tiene una candela y después tiene un rosario y tiene un crucifijo y tiene muchas cosas, pero nunca la leen, ¿verdad? Entonces, a veces hay tema de superstición, de santería. No hay una formación. Bueno, eso para empezar, ¿verdad? Y la pregunta que hace esta sesión es, ¿de qué manera anunciamos a Cristo? Bueno, pues ustedes ya tienen su propia identidad, ¿verdad? Ya solo con su vestido, con su forma de vestirse, con el hábito, ¿verdad? Ya ese es un anuncio. Y es un anuncio del resucitado. Está vivo. Porque si ustedes lo están siguiendo es porque está vivo. Ustedes no están siguiendo a un muerto, ni a una idea, ni a una doctrina, ni a una religión, a una persona, ¿sí o no? Entonces ahí ven que eso es cierto. Porque si ustedes estuvieran siguiendo una religión, una moral, una doctrina, pues al cabo del tiempo se cansarían, se aburrirían y se van. Pero una persona con la que se relaciona y se van a ir aprendiendo a relacionar constantemente cada vez más, pues entonces vean, ese es el acontecimiento, lo que acontece en la vida de cada una de ustedes, ¿verdad? Que les da un nuevo horizonte de vida y con ello una orientación. Cuando uno tiene un uniforme, un hábito, es el recuerdo de a qué pertenece o a quién pertenece, ¿verdad? No es el sentido supersticioso. Por ejemplo, si yo tengo una medallita, no es la medallita de la superstición, sino que es a quién represento, ¿verdad? O si uno hace la señal, el signo de la cruz, es en lo que yo creo. O sea, todo tiene un significado, un sentido. Entonces nosotros tenemos que entender eso como parte central, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es el resultado de ese encuentro con esa persona. Eso es el cristianismo. Y entonces ustedes lo tienen aquí en la primera parte, ¿verdad? Aquí. Este es el núcleo principal. Ahí lo tienen ustedes. Ay, no, ustedes no lo tienen ahí. Ustedes no lo ven, pero ahí está en su manual. Es cada parte del evangelio va a narrar el encuentro de una persona con Cristo. Todo el evangelio es eso. Los apóstoles se encuentran con él, sino como lo siguen. Los ciegos que recobran su vista se encuentran con él. La samaritana se encuentra con él. Todos los relatos que hay en el evangelio son encuentros con su persona. ¿Sí o sí? Entonces, ahí está el fundamento, ahí está el núcleo de la doctrina. Todo el evangelio, la buena noticia es encontrarse con esa persona. Bueno, luego en el segundo, ¿verdad? ¿Cómo estos evangelios intentan fundamentar o mostrar a Jesucristo como Hijo de Dios? ¿Dónde tenemos eso? Bueno, lo tenemos en el bautismo. Tú eres mi hijo, ¿sí? No es algo que él se inventó, es una revelación que él recibe. ¿Dónde más encontramos eso? ¿Dónde más? En la transfiguración. Es mi hijo. ¿Y qué hay que hacer con ese hijo que dice esa voz? Escúchenlo, ¿verdad? O sea, lo importante de la escucha.
¿Por qué habla de la escucha? ¿Por qué no habla? Eso ya lo tienen que responder así directamente. ¿Por qué habla de la escucha y no habla? Léanlo. ¿Por qué hablan de la escucha? ¿Por qué hablan de la palabra? ¿Por qué? Sí, pero porque esto originalmente se transmitió oralmente. O sea, era importante escuchar porque era oral. Sí, claro que dicen las hermanas de San Juan de que estos personas que dejan el Nuevo Testamento, también ella ve que hay una deficiencia porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. O sea que al dar solo el Nuevo, está mutilada una parte. Y es totalmente cierto, ¿verdad? Porque no vamos a entender que Jesús apareció así, de la nada, no. Tiene toda una historia anterior. Por eso las genealogías, ¿de dónde nace Jesús? Pues ahí viene unos que narran desde Abraham, otros desde Adán. Entonces necesitamos esa presencia, ¿verdad? Esa historia. Ahora, en esta parte 2, en este numeral 2, el Padre y yo somos uno. Es significativo ver cómo desde la primera fase del Evangelio de Marcos, acuérdense que vimos que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, que es esquemático, ¿verdad? Que no tiene tanto desarrollo su narración, pero desde el primer versículo lo que dice Marcos es lo que realmente es el Evangelio. Dice, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Cristo en griego, Mesías en hebreo, además de esos dos, que significa ungido, tanto Mesías como Cristo significa ungido, pero además de ser el ungido, es el Hijo de Dios. Y eso que dice Marcos en el primer versículo, en el bautismo, es testificado o ratificado por esa voz que dice que es su Hijo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una verdad revelada. No es que alguien se lo inventó, no es que alguien se lo imaginó, no. Jesús no es un filósofo, no es un profeta, es eso, puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser, pero ante todo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí vamos encontrando el núcleo, ¿verdad? Entonces, todo lo que Jesús hace y todo lo que Jesús enseña, pues de alguna manera nosotros tenemos que ver lo que decía el Evangelio o lo que dice el Evangelio, la autoridad. ¿La autoridad de quién? De Dios. Porque no hay otra forma de pensarlo. Esa autoridad no le viene porque fuera un doctor de la ley, porque fuera un fariseo, porque fuera un sumo sacerdote, porque fuera un escriba, ¿no? Pero enseñaba con autoridad, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde sale esa autoridad? Es hijo de Dios. Jesús es consciente. ¿Y dónde es consciente? En el bautismo. Entonces, vean ustedes que aquí se lo dice, ¿verdad? Se trataba no solo de aceptar que Jesús fuera el Mesías, o sea, el ungido, enviado por Dios, sino que es de la misma naturaleza que el Padre. Tomás, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, ya me voy y los voy a volver a ver dentro de poco, entonces dice, ya luego ustedes también irán conmigo porque conocen el camino. Y dice, mira, no sabemos ni siquiera dónde vas, mucho menos el camino. Pues voy a la casa del Padre. Y quien me ve a mí, pues ve al Padre, porque somos uno. Entonces, eso es revelación. Ahora, unimos a la sesión, al módulo anterior. ¿Creemos eso? ¿Es importante creer eso? ¿Es importante creer que Jesús es Dios o no es importante creerlo?
Claro que es importantísimo, por eso que decíamos ahí, porque de lo contrario, ¿por qué iba a ser él qué decíamos que es? Nuestra orientación, nuestro horizonte, nuestra orientación, ¿sí? Nuestro GPS o nuestro Waze o nuestro Wi-Fi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es Buda? ¿Por qué no es Mahoma? ¿Por qué es Jesús precisamente? Porque ninguno de los otros es Dios. Pudieron dar una buena idea. Fíjense una cosa importante del Evangelio. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, Buda encontró la iluminación. Y dicen, vengan, les voy a enseñar cómo se encuentra la iluminación, ¿verdad? Mahoma tuvo una revelación y dijo, miren, encontré una nueva revelación y vengan, les voy a contar cómo es que se me reveló a mí este ángel y me dijo, como profeta. Y Jesús, ¿cómo dice? Quien no me ama a mí, más que a su mamá, a su papá, a su familia, no es digno de seguirme. Fíjense que eso no lo ven en ningún maestro. Eso solo lo dice Jesús. Ahí se dan cuenta que el tema no es tan sencillo, ¿verdad? Porque no está diciendo él, les voy a enseñar el camino para la iluminación. Dice, yo soy el camino para que ustedes estén iluminados. No dice, les voy a enseñar una puerta para donde, no, yo soy la puerta donde ustedes tienen que entrar. Entonces, él es el modelo, él es el ejemplo, él es la brújula. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fijarnos en esa importancia de la comprensión del Evangelio. Así dice, por ejemplo, desde el comienzo de la misión mesiánica de Jesús, en el instante que salía del agua del Jordán, cuando fue bautizado por Juan, una voz le identifica diciendo que es su hijo amado, y luego en la transfiguración. En boca de Jesús, la expresión que utiliza para hablar del misterio de su persona es que él dice, sobre todo en el Evangelio de Juan, salí del Padre y vine al mundo. O sea, salió del Padre. Hay otra cosa que él dice, yo no digo otra cosa que lo que el Padre quiere que yo diga, ni hago otra cosa lo que quiere que el Padre haga. Cuando le preguntan a Jesús, por ejemplo, ¿y cómo puedes dar tu testimonio de ti? Eso no se vale, ¿verdad? Uno hablar de uno, no, eso no se vale, ni en la cultura judía, ni en ninguna cultura. Para que alguien diera testimonio de otra persona, por lo menos tendrían que haber dos personas. Por eso van a encontrar ustedes cuando Jesús manda misión, manda de dos en dos, porque los dos van a ser testigos. Por eso ve que ustedes las mujeres que van al sepulcro son dos o más. No puede ser solo una sola, no es testimonio. Entonces, en esa cultura le preguntan a Jesús, ¿cómo puedes dar tú mismo testimonio de ti mismo? Y dice, no, yo no doy testimonio de mí mismo. Hay dos, a ver si se recuerdan qué son las dos cosas. Primero, el Padre da testimonio de mí y luego las obras. Mis obras dicen quién soy yo. Fíjese qué bonito, ¿verdad? No era simplemente lo que él decía. Decía lo que el Padre era, totalmente permanecía en el Padre. Y de ahí también es donde hay que entender, permanezcan en mí, ¿verdad? Como yo en el Padre. Vean, todo eso va teniendo todo ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando él dice el Padre y yo somos uno, no es solo una afirmación de Jesús, entre las que se suscitaron contra él la acusación de blasfemia. Por haber dicho eso, lo consideran un blasfemo, ¿verdad? Que se hace semejante a Dios, dice, ¿verdad? De ellas brotaron momentos singularmente dramáticos, que va a ir diciendo el Evangelio. Cada vez que él habla de esa manera, lo buscan para matarlo. Pues dicen que quebrantaba no solo la ley del sábado, sino también cuando hace aquel signo profético
de botar todo lo que hay en el templo, es decir, que es la casa de su padre y que la han convertido en cueva de ladrones. Imagínense, ustedes lo oyen eso ahora y lo leen y tal vez no les dan ninguna importancia. Pero eso que está haciendo Jesús en su cultura, en su momento, es algo muy provocativo. Y ahí ya vamos viendo por qué lo quieren matar. ¿Por qué lo buscan para matarlo? Porque los está provocando. Entonces, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Hablábamos en el módulo anterior en la multiplicación de los panes según Juan. Todo ese evangelio que es ese capítulo 6, que es el más largo de toda la Biblia, ¿verdad? Que tiene más de 66 versículos. Entonces, si ustedes se fijan, que la gente que lo escuchó, sus discípulos, o sea, sus seguidores, ¿qué es lo que dicen? No, esta doctrina es muy dura. No podemos seguir y se van, ¿verdad? Y entonces sus apóstoles le dicen, lo ven, ¿verdad? Y entonces Jesús le pregunta, bueno, ¿ustedes también quieren marcharse? Nadie está obligado. ¿Ustedes también quieren marcharse? Y entonces Pedro contesta, ¿y a dónde? ¿Y a dónde quieres que vayamos? Solo tú tienes palabras de vida. Entonces, está ese nuevo horizonte. Aunque ellos no le entendieran al 100%, ya Jesús es un acontecimiento en la vida de ellos. Aunque ya ven que Pedro lo niega, que todos salen huyendo, todo lo que ustedes quieran. Pero ya es un acontecimiento. Ya han dejado cosas para seguirlo. Ya él tiene un principio importante y fundante en la vida de estas personas. Entonces, muy bien, habían entendido que cuando Jesús pidió que creyeran en él, se trataba no solo de aceptar que era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, sino de la misma naturaleza que el Padre. O sea, lo iban entendiendo no rápidamente, no al día siguiente, iba costando, pero por eso es necesario que Él se vaya para que el Espíritu les venga a fortalecer, les venga a aclarar con esas gracias, con esos dones, con esos regalos. No hablo ahorita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, licenciada. Bueno, luego tenemos el numeral 3, el reino de Dios está cerca. Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Por qué creen ustedes que todos los escuchas de Jesús, incluyendo a sus apóstoles, el tema del reino de Dios, que sí lo conocían porque está en el Antiguo Testamento, que sí lo esperaban? ¿Por qué hay tanto problema con el reino de Dios, tanto con los apóstoles como para con nosotros, como en el Antiguo Testamento? ¿Cuál sería el tema problemático para ser tan incomprensible el tema tanto en el tiempo de Jesús como ahora? ¿Cuál sería el tema? Licenciada. No. Nosotros parece hasta la fe, siempre creer en Jesús, si no lo vimos, no lo conocimos. Sí. Imagínense que en la época de Jesús, claro que ellos esperaban que Dios reinara. Pero acuérdense cómo va el evangelio. Hijo de David. ¿Cómo reinó David? Pues David primeramente fue un guerrero. No, iba a la guerra, iba a pelear. ¿Para qué iba a la guerra? Para tener tierra, así como hoy siguen las guerras para eso, para tener más tierra. Y para que estos vecinos pues no afectaran a este pueblo. Quiere decir que porque David iba a guerrear, provocaba la paz en Palestina, ¿sí o no? Como fue venciendo en las guerras, logró tener tierra.
y logró darle a cada tribu su tierra. ¿Se acuerdan que les traje un mapita, verdad? Y en ese mapita están las tierras ahí. ¿A qué tribu le tocó cada parte? ¿Sí? Entonces, David era un guerrero. Y David provocó la paz en Palestina y le dio la tierra. Con David se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué le prometió? Que va a tener una tierra y que va a tener un pueblo. Ahí se cumple la promesa con David. Hay tierra, hay pueblo, hay paz. Luego, todo eso va a significar la presencia de Yahvé, porque Yahvé es el rey, entonces él va a reinar. David no es el que reina. David es un administrador. El que reina en esas tribus es Yahvé. ¿Y dónde va a reinar? ¿Dónde va a estar su presencia? En el templo, que luego lo hace Salomón, porque en el templo, en el tiempo de David, estaba en una carpa. Y entonces está en el relato que dice David, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y el Señor en una carpa? Tengo que hacerle un templo para que tenga un lugar digno donde vivir. Pero el templo significaba entonces la presencia de Yahvé. A ver si alguien recuerda en qué profeta resulta que Yahvé sale del templo. ¿Alguien recuerda eso? ¿O Yahvé permaneció en el templo siempre? ¿No tienen idea? Ezequiel. Busquen en Ezequiel y se van a dar cuenta que la gloria de Yahvé abandonó el templo. Ajá, ¿a qué monte? Al monte. Ahí vaya viendo usted la conexión entonces. ¿Dónde está Jesús haciendo su entrega, su oración de toda su pasión? En el monte de los olivos. ¿Cómo entonces con Jesús regresa la gloria de Dios al templo? En el momento de su muerte, ¿qué pasó con el templo? Porque la gloria de Yahvé regresó. Fíjense cómo está conectado todo. No es así nada más para escribirlo y oírlo, sino que todo tiene ahí un hilo conductor y por eso uno tiene que ir entendiendo eso. Las felicito porque recordaron justo el tema y se dan cuenta entonces cómo Jesús realiza todo eso que hizo David, pero lo realiza de otra manera. Que Él es el nuevo templo, en Él habita Dios. ¿Se fijan? La gloria de Yahvé regresa otra vez a Palestina en la persona de Jesús. Bueno. Luego, otra vez reúne a las tribus. ¿Cómo reúne a las tribus? En sus comidas. En su mesa, en sus comidas. ¿Quiénes llegaban? Todos. Era una mesa inclusiva. Todos asistían a su mesa. Entonces, reúne a las tribus. O sea, purifica el templo, reúne a las tribus. ¿Qué dice el resucitado? La paz con ustedes. Provoca la paz, sin guerra. Porque Él es el no violento, ¿verdad? No hace violencia, ni en su predicación, ni en su pasión, ni en su muerte. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra? ¿Guerrero? ¿Es guerrero o no? ¿Sí? Su batalla más grande, ¿dónde la realiza? En la cruz. Y ahí vence al mal. Fíjense ustedes qué belleza. Ahí tienen ustedes al hijo de David, que hace lo mismo, pero de otra manera. Sin embargo, ellos esperaban, tanto los apóstoles como el pueblo entero. Acuérdense, aquella mamá de Juan,
de Juan y de Santiago, ¿verdad? Que le piden que cuando estés en tu reino, que uno esté a la derecha. Ella quería que sus hijos estuvieran ahí, ¿verdad? Como asesores de Jesús. Usted esperaba ese reino. En Hechos de los Apóstoles ustedes van a encontrar al principio, ya Jesús murió, ya resucitó. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Vas a instaurar ahora tu reino en Israel? Ahora que ya nadie te puede volver a matar porque ya te mataron, ya ahora sí. O sea, todavía seguían con aquella idea, ¿se fijan? Hay que entender para encontrar ese reino cerca, ¿verdad? No es una utopía. Hay hasta libros que se llaman así, la utopía de Jesús. ¿Qué quiere decir una utopía? Algo que no se realiza. Pero es que Jesús sí lo realizó. Pero la cosa es que todo esto no es mágico. Uno tiene que asumirlo también. Bueno, entonces vean, ya di ahí una explicación rápida de esa actividad mesiánica de Jesús que anuncia el reino de Dios, el reinado. Fíjense una cosa importante, jamás da un concepto de lo que es el reino de Dios. Nunca, nunca lo define. Dice, el reino de Dios se parece, pero nunca dice qué es, ¿verdad? Pero existe. Y ahí podríamos nosotros encontrar nuestra brújula, nuestra orientación. Tiene que ser algo tan valioso, ese encuentro con esa persona tiene que ser tan valioso que yo pueda decir, como dice Pablo después, todo lo demás es basura. Considero todo lo demás basura, porque es tan valioso como una perla, porque es tan valioso como un tesoro, como es tan valioso como una oveja que se perdió, como aquella moneda que encontró aquella mujer. Es algo valioso, es de valor. Tanto es el valor que entonces yo puedo, no importa, todo lo demás no tiene trascendencia, no es importante. Es lo más importante. Lo que acabo de encontrar es lo más importante, es el encuentro con esa persona, ¿verdad? Y Jesús lo pone muy claro en sus parábolas. Se parece. Pero todo se parece a algo muy valioso, algo de gran valor para mí, que me permite que lo demás sea secundario. Y entonces es tan valioso que lo que dice Jesús en el Evangelio, permanezcan en mí como yo en ustedes, o yo soy la vid y ustedes el sarmiento. Entonces es lo que hace Pablo decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Porque es tan valioso su persona como su mensaje, como su buena noticia, que todos los esfuerzos que tenga que hacer para asumirlo, para encarnarlo, para vivirlo, serán poco para tener esa relación íntima. Y ahí viene entonces el temor de Dios como un don, como un regalo, que no es miedo, sino que es como decir, yo no puedo hacer esto porque, como cuando uno quiere mucho a una persona y dice, no, yo no puedo decir esto ni hacer esto porque la voy a lastimar o lo voy a lastimar, no puedo. Ese es el temor, pero no es miedo, ¿sí me comprenden? No es miedo de Dios, es un temor de lastimar tanto amor, de ofender tanto amor. Pero para eso no es por eso no es una doctrina ni es una moral, algo que esté así exigente, sino que es algo que brota de saberme amada profundamente y querer responder a ese amor. No sale por una imposición, porque si yo me lo quiero imponer, al ratito me agoto, me canso y ya no puedo seguir. Bueno, no sé si hay dudas o preguntas hasta ahí. Vean ustedes que hay una diferencia entre lo que Juan Bautista anuncia a orillas del Jordán y lo que Jesús anuncia. Hay una gran diferencia. Porque Juan el Bautista, ¿qué era lo que anunciaba? Que ya venía el hacha a volar cabezas, ¿verdad? Porque no habían cambiado. Y Jesús no anuncia nada de eso.
Jesús anuncia que Dios es su Padre, que todos son hijos, que es como el sol que alumbra buenos y malos, que es como la lluvia, que es toda una gran noticia, desen cuenta. En todo el Antiguo Testamento, incluso con Juan el Bautista, ese no es el mensaje. Por eso el mensaje de Jesús es una novedad, es novedoso, tanto en el tiempo de él como en el nuestro. El contenido esencial de la enseñanza de Jesús se condensa en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. O sea, Juan decía, el tiempo se ha cumplido. Ya viene Dios a volar cabezas. No, aquí nos dice así. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Cambien y crean en esta gran noticia, buena noticia. O sea, evangelio, buena noticia. Jesús fue recordado como buena noticia. Y ya dijimos anteriormente que esta palabra no es una palabra religiosa. ¿Se recuerdan que dijimos? Que es una palabra que se utilizaba en Roma, ellos lo utilizaban para llevar las buenas noticias a todos los países conquistados. ¿Verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos eso. Luego, tenemos esta otra, las bienaventuranzas, ¿verdad? Que pareciera muy difíciles de comprender, pero yo se las voy a simplificar tremendamente, las bienaventuranzas, muy simplificadas. Bienaventurados los que lloran. Si nosotros le queremos encontrar lógica a eso, pues decir, bueno, no, yo estoy orando siempre porque estoy desesperada, porque estoy enferma. No, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. ¿Cómo voy a ser dichosa cuando estoy llorando? Bueno, soy dichosa cuando estoy llorando, cuando yo no me aferro a ese dolor, a ese sufrimiento. No me quedo agarrada a ese dolor, sino que lo suelto. O sea, las bienaventuranzas tienen que ver todas con el desapego, con el desapego. O sea, yo estoy llorando porque me traicionaron, porque me quitaron, por lo que ustedes quieran. Pero yo no he reaccionado haciendo llorar a otro. Yo estoy llorando porque no he podido. ¿No les pasa a ustedes que a veces ustedes algo les hizo sufrir y se quedan pensando, ¿por qué no contesté de esta manera? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué no le? Pero es que, ¿por qué me quedé callada? ¿Por qué? Se quedan ustedes, pero no lo dijeron. Y al final ustedes tienen toda esa molestia dentro porque no soltaron lo que tenían que soltar. Y luego dicen, bueno, gracias a Dios que no lo hice. ¿Para qué? Bienaventurada. Porque posiblemente la gente dice también un texto, una cosa es corregir fraternamente y otra cosa es desahogarse. Porque muchas veces nosotros no hacemos una corrección fraterna, hacemos un desahogo así, lo que hice, y pegamos el grito y todo lo demás. Ese es un desahogo. Entonces, cuando nosotros nos quedamos convulsionando porque no dijimos, porque no nos defendimos, porque esto, porque pensaron mal, pues, pero nosotros no nos desahogamos. Entonces, eso se quedó ahí en nosotros, ¿verdad? Que es lo de la brújula de la parte de Freud que dice él, es que se reprimen, no se repriman, digan lo que tienen. No, dice, bueno, es mejor la no violencia, ¿verdad? O sea, quedarse pensando como María, que dice, ¿qué decía María? Guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? O sea, a veces tal vez es un camino más difícil, pero es el camino de la bienaventuranza, desapego. Desapego al dolor, a que me lastimaron, a que me dijeron, me quedé apegada. Eso es los que lloran, ¿verdad? Los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos las circunstancias, las situaciones, hacemos tal vez algo que no avanza tanto, pero entonces también tenemos que recordar, bueno, Dios está por encima de la pandemia, de la guerra, de la muerte, de hecho lo está, al menos es nuestra fe. Entonces, no nos quedamos
apegados a esas malas noticias, que son reales, no es que sean imaginarias, pero sobre todo eso está Dios. Eso no quiere decir que nosotros evadamos, ¿cómo se dice? Evadir la realidad. No, no estamos evadiendo. Lo que estamos es dándole lugar a Dios que le corresponde, ¿verdad? Entonces, hay todos los temas de la bienaventuranza que ustedes pueden ver realmente a un crucificado, a Jesús crucificado. Y pueden ver por qué Él es bienaventurado ahí. Pues ha llorado en Getsemaní, pues rico no es, no tiene ni ese trapito que tiene, que le ponen en la cruz. No, murió totalmente desnudo, no tiene riqueza, no tiene poder. ¿Qué más no tiene? No tiene placer, está sufriendo. Tiene hambre y sed de justicia. Entonces, ahí ven ustedes en el crucificado, ven las bienaventuranzas. Dirán de ustedes, ay, bueno, eso no es atractivo para nadie. Ver al crucificado, decir, este es un bienaventurado, y bueno, ¿y hoy qué nos ofrece el mundo? Dice, no, usted viva la vida, saber si se va a morir mañana, sea feliz hoy, coma todo lo que pueda, viva todo lo que pueda, sea feliz. Sin embargo, la propuesta del Evangelio es, la felicidad está en otro lado, está de otra manera. Pero para eso yo tengo que tener ese encuentro e ir entendiendo. De lo contrario, yo voy a utilizar el tema de la crucifixión, el tema del dolor y del sufrimiento, como dicen muchas personas. El catolicismo es un culto al dolor. Eso no es cierto. No es un culto al dolor. No es un dolor que yo me provoco a mí mismo, que en la historia del catolicismo se ha dado, ¿verdad? Ustedes van a leer santos que se flagelaban a sí mismos, pero no para provocarse dolor por gusto, sino para corregir sus tendencias, era una manera correctiva que ellos mismos se hacían. Incluso el monje que se iba a un monasterio lejano no era huir del mundo, como a veces dicen algunos textos, sino que iban a encontrarse a sí mismo para corregir las formas como su conducta dañaba a los demás. Entonces, hay que entender cómo se había entendido en un momento el mensaje de Jesús y cómo habían esfuerzos. Por ejemplo, ustedes ven la historia de Francisco de Asís y él en ningún momento va a entender por qué tienen que haber normas y reglas para vivir la pobreza. No lo entiende. Y tal no lo entiende cuando se institucionaliza el carisma franciscano, él se sale. Que dice, no, yo solo quiero vivir pobre y morir pobre. Bienaventurado, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que ese estilo de pobreza de vida hace que él pueda tener comunicación con toda la naturaleza. Y él entienda que el sol es un hermano, que la luna es una hermana, que el agua y que la muerte también es una hermana, ¿verdad? Entonces vamos encontrando la armonía y eso es lo que hace el encuentro con Jesús. Pero así vamos a ir encontrando diversas personas que lo experimentan de distintas maneras. Pero tenemos que tener claro cuál es esa pedagogía. Entonces, nosotros en la cruz vemos las bienaventuranzas, pero vemos cómo la bienaventuranza parte de un desapego a la imagen, o sea, que no me estén diciendo qué bien lo hiciste, qué bonita eres, ay, mira qué inteligente, ay, mira qué generosa, ay, mira qué... No, desapego a la imagen, desapego a esa palmadita, desapego. Desapego cuando me lastiman, desapego cuando pues tengo algo que yo, un mérito, desapego. Todo el tema es de desapego. Las bienaventuranzas es eso, léanlo y se van a dar cuenta que en eso consiste. Y dice que es prácticamente el programa de Jesús.
el centro de su enseñanza. Pero es eso, el desapego. En eso se sintetizan las bienaventuranzas. Les dejo como tarea que las lean y que vean si encuentran el desapego y cómo lo encuentran, ¿verdad? Luego yo se los puedo pasar como un videíto para que ustedes lo vayan entendiendo. Y esta parte del mandamiento nuevo, que ya saben que no es nuevo, ¿verdad? Porque está desde el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. No es nuevo. Un mandamiento les doy, que se amen los unos. ¿Dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad de ese nuevo mandamiento? ¿Por qué es nuevo ese mandamiento? ¿Dónde está la novedad? ¿No? Como yo los he amado. Esa es la novedad. No es amar de cualquier manera, no es de cualquier forma, es como Él lo ha hecho. Por eso es muy importante ese encuentro con esa persona, ¿verdad? Aquí tienen toda la literatura en la página 117 y por último tenemos la última diapositiva, ¿verdad? Que ya no la tenemos o que sí la tenemos, que es esta. El envío, o sea, la misión. Obviamente, si nosotros hemos encontrado a esta persona, y saben ustedes que todo católico tendría que estar consciente que sí ha tenido ese encuentro. ¿Dónde ha tenido ese encuentro todo católico? ¿Dónde tiene el encuentro todo católico, lo sepa o no lo sepa, lo entienda o no lo entienda? En los sacramentos, en los 7 sacramentos tiene el encuentro, porque el bautismo nos incorpora, y está dicho en todo eso que se leyó del capítulo 3 en la Pascua, el nacer de nuevo, el dejar de ser criatura para ser hijo. Ese es un nacimiento nuevo. O sea, ahí hay un encuentro. ¿Y qué hace el bautismo? Incorpora, incorpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Si no naces del agua y del espíritu, no tienes vida. O sea, hay un nacimiento nuevo. Y eso no es solo una frase, ahí está realmente. Es un signo. Pero es un signo que hay que entender y hay que vivirlo. Porque el sacramento, dice, es opere operato, ex opere operato. O sea, hace lo que dice, pero no es mágico. Necesita el aporte humano, necesita ser recibido, ser cultivado y ser activado por el hombre. Entonces, el sacramento hace, imprime, dice, carácter, imprime carácter, es como un... ¿Se han fijado las vacas cuando les ponen un sello? ¿Sí? Eso significa, este es de esta casa, de este territorio, tiene mi marca. Ok, eso es el bautismo. Incorpo, entramos. El sacramento y que imprime carácter, lo imprime porque hace lo que dice que tiene que hacer. Pero no funciona así. Necesita la contribución humana, la activación humana, ¿verdad? Necesita eso. Entonces, sin ese aporte, nosotros podemos tener esa gracia, ese encuentro, pero tenerlo ahí guardado. Es como que tuve el encuentro, pero ahí lo puse en el closet y ahí se quedó guardado ese encuentro. No está activado. Confirmación no es, como dice el catecismo, pues no, lo que enseñan ahora es el momento de la despedida, porque se confirman los muchachos y ya se van. Es la despedida de la iglesia. No. Están confirmando el encuentro. Es el encuentro confirmado, es el volverse a encontrar ya conscientemente de algo que hice tan chiquitito que no me acuerdo. Ahora yo lo ratifico ahora que soy joven. Es el encuentro, el reencuentro como hoy, ¿verdad? Que los artistas que eran un grupo, eran de chiquitos y se volvieron grandes, hoy se reencuentran bien grandes, ¿verdad?
Y toda aquella generación los va a buscar porque se acuerdan de, es el reencuentro, son felices. Bueno, entonces esa es la confirmación, el reencuentro. ¿Verdad? La confesión es el encuentro con la misericordia y el amor de Dios que nos acoge, que nos perdona, que nos limpia, que nos salva, que nos... Y tiene una serie, son todas las acciones de Jesús sanando. Es un signo sanador. Entonces, luego el matrimonio y el orden, pues son encuentros de testimonios. Jesús testigo de esta vida que voy a iniciar, ya sea sacerdotal y religiosa o religiosa. Pero son encuentros. Y no digamos unción de enfermos. Que ante la enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Llamen al presbítero para que hagan oración y ese encuentro se realice con la persona. Si es la voluntad de Dios, se sanará. Si no, pues tendrá el viático para tener el encuentro final. Todos son encuentros. No son cosas impuestas. Entonces, esos encuentros que se dan sacramentalmente, o sea, como signos, luego los tenemos que tener en la vida, cultivarlos, descubrirlos, alimentarlos a través de la palabra. Y entonces ahí vamos permaneciendo en él. Bueno, pues aquí llegamos a esta última diapositiva y entonces ante ese encuentro es lógico el envío. Es como cuando ustedes, jovencitas, ay, miren, encontré a una persona tan linda, vieran, deberías de conocerla, mira que... Muchas de ustedes están aquí porque encontraron a una religiosa que les pareció extraordinaria. O a un sacerdote, a alguien que les pareció extraordinario. Vieran qué bonito, cómo dice, cómo habla. Entonces, les inculcó. Es como el fuego. ¿Cómo se produce el fuego? Cuando dos leños están con un poquito de fuego y entonces sale la gran chispa, ¿verdad? Sale el gran fogarón. Entonces, igual, generalmente es eso. Alguien que habló, que dijo, qué bonito, es cierto, será cierto. Y entonces ya tienen el salmo. Hagan la prueba y verán que sí es cierto, ¿verdad? Porque no se escarmienten cabeza ajena, hay que experimentar. Entonces, si es la vida que le gusta y por la que es llamada, pues ese encuentro se realiza. Tiene que partir de eso, ¿verdad? Bueno, mis queridísimas, entonces quedamos hasta aquí. Adiós por allá, que me están viendo o ya no sé. Porque ya apagan la cámara, ya no sé si están, se fueron o se durmieron, pero ahí están. Entonces, acuérdense que tenemos cita para el martes para adelantar en el módulo 2, nos toca adelantar la sesión, ¿cuál sería? La 12. Y entonces estamos adelantando la sesión del sábado entrante que no tenemos clase. ¿Por qué? Porque ya tuvimos el martes anterior y este martes que viene. Y entonces tenemos hasta la 12. Y luego dentro de un mes, si Dios lo permite, será nuestro examen final, ¿verdad? Y entonces la entrega de todos los trabajos y ahí será nuestro fin de los 2 módulos de Historia de la Salvación y de Sagrada Escritura. ¿Verdad? El martes, si Dios lo permite, nos vemos a las 3. Ok. Muchas gracias entonces. Que tengan buena tarde. Saludos para ustedes también. Que descansen. Sí.